Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es martes y meditamos los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este rosario por Venezuela. Como ustedes saben, en este momento se está librando prácticamente una batalla en las calles de Venezuela, especialmente en Caracas, y ha comenzado lo que se conoce como Operación Libertad. ¿Qué puede pasar? Solamente Dios lo sabe. Ojalá que este sea el principio de un fin que ha durado 20 años de miseria y crueldad y tortura y toda la maldad que puede traer el comunismo y que las menos víctimas posibles. Va a haber muerte. Usted no puede tener un cambio de este tipo sin que muera alguien, pero que sea lo menos posible y que dure lo menos posible. Vamos a todo el rosario y la misa de hoy, vamos a tenerlo en intención y a solidarizarnos con estos hermanos nuestros. El primer misterio doloroso es la agonía de Jesús en el huerto. En el primero, segundo, tercero, el cuarto y quinto. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús, Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Iglesia. Tercer misterio doloroso, coronan a Jesús con espinas.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, salud de los enfermos. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte, ampáranos, gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve.
Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Renovados por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos perdido la semejanza divina con que fueron creados nuestros primeros padres, seamos devueltos a la imagen de nuestro Creador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues lo que poseían, tierras o casa, las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y tu ley, nuestra libertad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad.
Señor, vestido y ceñido, vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin términos. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. Hermanos, ahora les invito a ponerse de pies para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca, en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder esto? Le contestó Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sagrado por su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. Dios sagrado por su pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña, aleluya. En este martes de la segunda semana de Pascua vamos a estar escuchando durante todo el tiempo de Pascua como primera lectura el libro de los Hechos y casi siempre el Evangelio de San Juan.
Y hay toda una razón para todo esto, como sucede durante todo el año litúrgico. Del hecho de la resurrección de Cristo se va a desprender todo hasta el día de hoy. Todo es consecuencia de la pasión, muerte y resurrección. Por eso vivimos para esa noche, la noche en que le da pie a un nuevo día, donde comienza un nuevo amanecer para toda la humanidad. Sucedió en aquel entonces, sucede hoy y sucederá siempre hasta el final de los tiempos. Y nosotros en este maravilloso libro, que es el libro de los Hechos, vamos viendo cuál era la idea de Dios, qué es lo que Dios quería cuando mandó a Jesús a la tierra. ¿Y qué pasa cuando Jesús forma la iglesia? No forma una religión, ahí empieza el problema. Nosotros hemos convertido esto en una religión. Jesús no funda una religión. Jesús abre un camino de vida. Y los vamos viendo como todo el libro de los Hechos. Fíjense que todo tiene que ver con algo que está surgiendo. Fulano vende no sé cuánto, el otro pone todo al alcance. Esa guerra mía de que ustedes no se sienten solos, que ustedes a mí nunca me hacen caso, si siguen sentándose donde les da la gana. Esa idea, eso no corresponde, porque eso corresponde a la religión. Nosotros cogimos el cristianismo y le hicimos una religión. Entonces la gente dice, vamos a hablar de las religiones. Bueno, usted hablará, yo no voy. Si a mí dice, vamos a un grupo a hablar de religiones, yo no voy, porque yo no sé ustedes, yo no profeso una religión. ¿Ustedes profesan una religión? Yo no. Yo profeso un estilo de vida, que es muy diferente, porque nos encontramos donde nos encontramos por profesar una religión. Todo es doctrina, todos son preceptos, todos son reglas, que no están en antagonismo con una profesión de vida, pero complementa. O sea, el cristianismo no sale desde el principio con un set de reglas. Ese era el problema con los fariseos. Esto es nuevo, esto es totalmente nuevo. Oigan, yo no quiero volverlo a leer, pero oigan lo que dice hoy. Miren cómo empieza la lectura de hoy. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. ¿Esto es una religión? Dígame. No, esto no es una religión, esto es un grupo de gente que está viva. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. ¿Y qué pasó con esto? ¿Saben lo que dice alguna gente? Es que eso era antes. Claro que era antes, por eso esto funcionaba antes, por eso esto cambiaba vidas, por esto la gente tenía milagros en su vida, por eso los pecadores se convertían y los cojos caminaban, por eso esto funcionaba. Pero un día nosotros decidimos hacerlo algo, no alguien. Y tú ves que la gente que dice cristiana dice, no, porque hay que creer en algo. Yo no creo en algo. Porque algo es un coco, una gallina por encima, un tabaco atrás de una puerta. Esos son algo. Los santeros creen en algo. Yo no creo en algo, yo creo en alguien. Alguien que me sigue hablando porque está vivo. Y te habla y te perdona y te misericordia y te ayuda y te ampara y te corrige. Todo eso que hace Cristo a través de la acción de su Espíritu Santo. Esto va a terminar con la fiesta de Pentecostés, que no es una palomita, que es Dios. Y Dios sigue actuando en su iglesia, pero de una manera viva. Un Cristo vivo, no un Cristo encerrado en una serie de reglas y preceptos y cosas que no están mal. Yo estoy de acuerdo con que hay ritos y preceptos, yo los amo, yo los celebro. Pero si el precepto y el rito no va animado por el Espíritu, cae en lo que se llama ritualismo, que es lo que la gente hace, cumple con cosas, cumple. Y por eso para la gente esto es una carga. Tengo que ir a misa, tengo que confesarme. Cuando usted está usando ese verbo, usted está mal. Yo nunca he oído a unos novios que le diga
un muchacho que está enchulado de la novia dice, tengo que darle un beso a mi novia. Yo nunca he oído. ¿Ustedes han oído eso? Jamás en la vida. Al contrario, mamita, te lo tienes que quitar de encima. Porque lo que quiere es estar encima, porque tú le gusta, a ti te gusta estar con ella o con él. Esto es. Y seguir la lectura. De hecho, termina la lectura hoy con algo tan sencillito como dice, un tal, yo no sé qué es el Bernabé, yo creo, me imagino que después hay unas cartas de Bernabé que no están en la Biblia, pero son las cartas de Bernabé. Pero no es nadie de mucha importancia. Yo no los ponen aquí. La lectura te dice, José, a quien los apóstoles apellidaron, Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre. Mira una cosa, que tenía un campo y lo vendió, llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué cosa más sencilla. Pero si es que esto es el cristianismo. Es tenerlo todo en común, es sentarnos juntos, compartir la vida, las alegrías y las penas. Eso es el cristianismo. Y a nosotros nos cuesta sentarnos juntos. ¿Qué pasó? Yo quisiera que alguien me lo explicara, porque lo que pasa es que ustedes tienen un párroco que es muy bruto y no lo entiendo, yo no lo entiendo. ¿Por qué nosotros todavía no sentimos la necesidad del otro, de la comunidad? Yo no lo entiendo. Entonces, claro, nos hemos conformado con iglesia llena de gente, pero eso es como el globo. Los globos, a mí me gustan los globos, pero no sé si me gustan mucho. Porque el globo es como, el globo se parece mucho a las rosas, ¿ves? Las rosas hay que verlas inmediatamente, porque ya después de un rato, y el globo, cuando tú lo compras, está bonito, pero ya al otro día tú le... ¿Ves? Y hay tanto católico globo. ¿Por qué? Porque se vuelven mustios, pierden, porque lo bonito del globo es que lo tienes que tener agarrado para que no se te vaya. Pero si yo tengo un globo que tú lo tienes, eso no sirve. El cristianismo, si no sube, no sirve. Y lo que nos van a estar diciendo todos los días va a ser, y a mí me encanta, ayer la colectura decía, creo que antes, que decía que la gente, cosa más linda, no fue el domingo, que la gente le ponía a los enfermos en el camino para que les tocara la sombra de esta gente. Señores, ¿qué pasó aquí? Ah, eran ellos. Entonces nosotros no caímos en ese grupo. Pues señores, apagar la luz y vamos, ¿para qué estamos aquí? Mentira, nosotros también podemos, la sombra tuya también puede resucitar muertos si estás en el Espíritu de Dios. Si no caes en esa religión que todo es tan... y tengo que hacer esto. Entonces, yo no sé si ustedes vieron, me imagino que muchos, ¿verdad? Fiddler on the Roof, que tengo que darle mil gracias. Qué cosa más linda, qué joyita. Y hay una parte que a mí me encanta cuando está la boda. Y dice, no, porque bailar es un pecado y bailar es un pecado. Entonces dice, vamos a hablar con el rabino. La gente se ríe y dice, rabino, venga acá. Venga, entonces dice, bailar. Bueno, bailar que diga que bailar que no está prohibido. Ah, pues venga. Entonces, porque todo era una regla. Tú sabes lo que es vivir. Ahora yo les pregunto, todo el hecho de que Dios haga hombre, que es ya han hecho en sí mismo esto para que te explote la cabeza, que Dios asuma la naturaleza humana, que eso es para que te explote la cabeza, porque al asumir nuestra naturaleza, si quiere, significa que Dios tenía que dormir, tenía que comer, hacía pipí, hacía caca, todo eso, todo eso. Y la caca de Cristo no olía a perfume. Olía a caca. O sea, porque es que yo tengo que ser crudo, porque hay gente que parece que Cristo él no orinaba, sino que orinaba agua bendita. No. El orine de Cristo es un orine con ácido porque es producto de lo que... No, tú te ríes, pero sí es que hay gente... A mí me lo dijo una señora una vez. Padre, el orine de Cristo era agua bendita. Y digo, sí, cómo no. Y los riñones eran de porcelana. ¿Pero de dónde sacamos eso? Usted tira al piso la encarnación.
Cuando usted pone a Cristo en esa dimensión, la encarnación no sirve, no tiene sentido. Y el amor de Dios no tiene la dimensión que tiene, porque el amor de Dios es tan infinito y grande, porque Dios asume la naturaleza humana con todas sus limitaciones. Y lo dice Pablo en la carta de los Tesalonicenses: siendo de condición divina, se despojó y asumió la humanidad, y fue inclusive a la muerte, a la terrible muerte de cruz. Tú ves cómo lo va desnudando, hasta que ¡prum! Ahí donde está el mérito. Y ya ahí tú te quedas, que es para que a ti te huele el cerebro. Pero aparte de todo esto, resucita, deja a la iglesia, no se hace Eucaristía, se hace pan y vino. Yo estaba ya haciendo las notas para el taller del sábado, esa carta tan linda que nos dejó Juan Pablo II. Y tú dices, y todo esto, para que la gente empiece, y tengo que hacer esto, y esto es pecado, porque si no es pecado, nosotros, por eso que hemos llegado aquí. Y por eso esto es un trabajo, y es tan pesado, porque no es una relación, no es algo espontáneo, y eso es lo que uno tiene que buscar. Y eso se encuentra en comunidad, en el misterio de la iglesia. Y yo me voy a morir, yo creo que de las últimas palabras, si no es que me da un infarto masivo y no llego al cardiovascular, yo, si tengo, mis palabras van alguna vez a ser: hagan comunidad, siéntense juntos, compartan la vida. Es que yo no concibo a la iglesia de otra manera. Y que la gente no quiere. Y yo digo, ¿y por qué no buscas al otro? ¿Qué pasa con nosotros? ¿O es que el individualismo que ha arropado al mundo allá afuera ha tenido la fuerza que no tuvo el Evangelio y nos ha convertido a él y no al Evangelio? Porque aquí hay que ser muy, muy claro. O hemos caído en un individualismo dentro de la iglesia, entonces el individualismo del siglo XX y XXI tuvo más fuerza que la fuerza del Evangelio, que nos dijo que fuéramos uno. O uno, como dice lo del propósito que lo decía Omar allá atrás, o tú tienes razón o el otro no tiene razón, pues los dos no pueden tener la razón. O somos individualistas y lo metimos también en la iglesia. Entonces, todo esto, hermano, no sirve para nada. Esto es un cuento que contamos a los niños, qué bonito era. Y entonces, en vez de empezar, ¿verdad? En aquel tiempo tenemos que empezar, había una vez. Aquí porque en latín era muy lindo, dice, in illo tempore, en aquel tiempo. Si tú empiezas por ese lado, tienes que llegar a una conclusión. Ahora, si que estamos en esto de que no sentimos el fuego, la necesidad de ser familia, de ayudarnos, de acompañarnos unos a otros, pues entonces, en vez de empezar en aquel tiempo, había una vez un grupo de locos allá que dijeron que alguien resucitó y eran muy fanáticos, y bueno, pues eso se acabó. Ahora nosotros tenemos otra cosa. No tenemos otra cosa. Yo no creo que yo haya desperdiciado mi vida. Yo sigo creyendo que el cristianismo es, y que es un estilo de vida, y que te abrace, que te consume, y que te hace sentir la presencia del otro. Ese otro que adquiere muchas manifestaciones. El otro es mi esposa, el otro es mi esposo, el otro es mi hijo, el otro es mi compañero de trabajo, mi amigo, el otro es mi enemigo. Ese es el otro. Que también nosotros tenemos para ese otro otra palabra. ¿Cuál es? El prójimo. Eso. Y cristianismo es prójimo. Tanto que te dice, al que te pide esto, dale lo otro, y el que te da una cosa, o sea, está lleno de prójimo el cristianismo. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a las misas? Aquí no tanto, tenemos 2 misas más o menos, pero la gente de las 8 no son las de las 11. Imagínense una iglesia donde hay 6 misas. A la última es a las 7. La gente de las 7 no sabe ni a qué hora llega la gente de las 8.
La gente que se duerme en misa. Mucha gente duerme en misa, por eso es que no pueden dormir en la casa. Tú la ves ahí que están dormidos en las misas. Digo, pero aquí usted fue a misa. Quédese en su casa y duerme allí más cómodo, porque tiene que coger tortícolis. Entonces, algunos se ponen tan feos. Yo quisiera que usted lo viera desde aquí arriba, es así. Se parece mucho a los borrachitos, ¿entiendes? Pero el borrachito es más simpático, ¿entiendes? Pero hijo, vete para tu casa a dormir. Entonces, no, ya yo fui a misa. No, usted durmió en misa. Yo espero que haya soñado con el banco. Ustedes se ríen, pero es que no. Y es esto. Todas estas lecturas las van a escuchar, todas. Todo esto, claro, ya nos están preparando para Pentecostés. Por eso, los que son de la renovación, somos de la renovación vieja, lo vimos. Yo vi cuando esto se hizo realidad en la iglesia de una manera expresiva. En los años 80, 60, 70 y pico, 80, eso fue. Pero el diablo fue malo. Y apagó la vela. ¿Se acuerda? Apágame la vela. Lo apagó. Era aquello, yo me acuerdo de eso, completamente. Y fíjate que lo que hizo fue que la iglesia cogiera fuerza. Porque lo que hace el diablo es debilitar la iglesia. Y la iglesia está muy debilitada, muy debilitada. El otro día mucha gente me dio la queja. Digo, a mí no me den queja de eso, yo no puedo hacer nada al respecto. Padre, yo este año fui a varias iglesias el Jueves Santo, a los monumentos, y casi estaba toda cerrada. Bueno, a mí no me tienen que decir eso, yo no soy aquí el que cerrada. Porque entonces venimos con las excusas. Es que la cosa está muy mala. Y si la cosa está muy mala, ¿por qué la gente estuvo haciendo colas de 4 horas para ver la película Los Avengers? Yo lo sé todo. Que hubo gente que tiene que mirar a los jovencitos. Aquí hubieron gente que compró boletos días antes, porque habían de los muchacherías que estaban en la obra, ya tenían comprado los boletos. Y se metieron 3 por hora, porque no importa que hubieras comprado los boletos, tenía que hacer la fila. Y nadie le importó para ver una película que tú no sabes cuál es el final. Eso sí. Y gente se mojó porque llovió. Eso no importa. Ahora, están en una iglesia, en la vigilia pascual. Ay, pero tan tarde. Y no hubo gente que fue al Midnight Show. La película dura 3 horas. Y yo no la he visto todavía porque los gemelos no me han invitado todavía. La película duró 3 horas. Y hubo cines que fueron, y era el Midnight Show. Así que si empezó a las 12, ¿a qué hora usted salió? Y se fueron para el Denny. Porque los Denny estaban llenos. Ese día parece que todos los delincuentes de Puerto Rico, los que vayan al cine, yo no los voy a asaltar. No, porque, o sea, ustedes se ríen de las cosas, pero lo que pasa es que yo al pan le llamo sí. Porque para eso no hay problema, no hay asalto, no hay peligro, pero para una vigilia pascual sí. Espérate un momento, que se llaman prioridades, hermano. Respétame la inteligencia. Dime que la película te interesa más que la noche de las noches. Dilo, acéptalo. No, entonces hay que como la panetela está rancia, ponle mucho whipped cream y mucha cosita linda para que no luzca lo malo que esté el bizcocho. No, hermano, por favor, no, así no es. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y aquí falta algo. Le falta sabor a esto. Y esta marca no es Goya, es Jesucristo. Pero vivo, resucitado. ¿Y sabe cómo? En mí. Y lo siento en la mano y lo siento en los pies. Y cuando me dice Jesucristo, se me erizan los pelos del dedo gordo del pie y los ojos se me aguan porque mi Cristo está vivo y dio la vida por mí. Ahora, si tú no estás en esto, hermano, tú mira a ver, mi hermanito, porque te equivocaste. Cogiste el avión equivocado.
Y yo creo que este es el problema que tenemos. Y la iglesia nos está dando, para los que oyen, para los que no están dormidos, para los que están todavía, los que todavía tienen sed de Dios, para los que todavía quieren encontrar a un Dios que existe, que está vivo. Pero hay que buscarlo. Porque lo dijo muy claro, al que toque, yo le abriré. ¿A quién? A ver, a la 1, 2, a la 3. ¿A quién? Al que toque. Eso significa que al que no toque no le abren la puerta. Porque Dios no fuerza a nadie. Y yo creo que las circunstancias que están viviendo, hermano, cerquitita de nosotros se está matando la gente en la calle. En este momento, mi corazón está en Caracas. Yo no sé lo que va a pasar esta noche, porque de noche es peor, porque por la mañana por la noche tú no sabes dónde van a ir el tiro. Esta noche eso tiene que ser, yo los tengo agarrados de aquí. Y hay que pensar, pero usted coge las cosas con tanta pasión. Digo, hermano, soy cristiano, y los cristianos somos apasionados. Un cristiano que no es apasionado no es cristiano. Por eso nosotros hablamos de la pasión de Cristo, no de la muerte de Cristo. Y esto hay que cogerlo con pasión. Y hoy tengo una cosa con Venezuela. Yo almorcé con el plato de comida y mirando, decía, Dios mío, porque como no tienen armas, con palo, con piedra, con cosas, tú las ves por eso, porque quieren libertad, la que todavía nosotros tenemos. Todavía. Y si usted la vida no la ve así, yo no creo que Dios me haya creado a mí para que yo viva la vida. Ay, tirano. Yo soy apasionado. Yo no creo que yo pudiera haber vivido la vida de otra manera. Porque es que la pasión, es hermoso vivir la vida con pasión. Si te vas a comer un mantecado, cómetelo, ¿sabes? Es que la gente que come apurada, no. Saborea las cosas, vívela, apasionate por la vida. Para eso Dios dio la vida, para que la tuviéramos en abundancia, ¿no? Y sin embargo hay tanta gente que es tan aburrida, pobrecita. Y cuando usted está en una persona que le han dicho que le queda un mes de vida, ¿cuánto diera esa madre que tiene 3 hijos y que le dice que tiene un mes de vida, que el cáncer se la está comiendo y viéndote a ti desperdiciando tu vida? ¿Cuánto te diría? Dame un mes del que tú tienes de sobra, porque a mí solamente me queda uno. Y usted lo vota así. Yo creo que el Espíritu de Dios manifiesta y aclara muchas cosas. Por eso es que esto para mí no es una religión, porque para mí el cristianismo me apasiona. El cristianismo te da una visión de la vida que tú disfrutas todo. O sea, el mundo tiene que meterse algo, gastar dinero para tener vida. Y nosotros los cristianos nos disfrutamos hasta un bautismo muñeca. Y aquí en esta parroquia lo hemos visto, hemos tenido mente fiesta y nunca ha habido un chorrito de bebida alcohólica. Y a la gente de afuera la han convencido que si no hay bebidas alcohólicas no hay fiesta. Y se lo creen, pobrecitos, se lo creen. El otro día una parejita pobrecita con un lío que tenía. ¿Qué les pasa? Ay, padre Willy, pero tienen algo. No, estamos muy contentos, pero tenemos un problema con el papá de él. ¿Y qué pasa con el papá de él? Y que el papá de él está empeñado en que demos bebida, que un brindis, que no sé cuánto, vamos a abrir un bar y nosotros no queremos. Digo, pero mira, yo no me voy a meter, pero me voy a meter. ¿Quién está pagando la boda? Bueno, nosotros, porque nosotros no queríamos que nuestros papás, somos personas profesionales y nuestros papás no. Ustedes van a pagar la boda. ¿Y dónde va a ser la boda? Tal lugar. Y van a comer. La gente va a ir a comer y a bailar pagado por ustedes. Así que el que quiere ir a la boda, que coma y baile lo que ustedes quieren, porque la boda, al fin y al cabo, la están pagando ustedes. El que no quiera, que no vaya. Que mientras menos bulto, más claridad. Y si él no va,
menos bulto, más claridad. Se acabó el problema. Y si los empiezan a jeringar mucho, cojan, váyanse a un crucero y que la gente los despida. Al fin y al cabo la gente va a fiestar a costa de ustedes. Y hacen muy bien, porque la gente las bodas con tanta bebelata muchas veces arruinan muchas bodas con las pesadeces que se ponen. Gracias, Padre Willy. O sea, lo que hicieron, se fueron en un barco. Claro que a mí la familia me tendrá odio, pero a mí no me importa lo que la familia diga. ¿Entiendes? Le van a desgraciar la vida a los muchachos. Entonces el papá le decía, pero ¿cómo van a hacer una boda sin bebida? Ahí no va a haber ambiente. El viejo lo que es un alcohólico, que se vaya para una barra y se meta 4 tragos por solo. Ahí hemos llegado. Un pueblo de gente que ha perdido el gozo de la vida. Y el gozo de la vida, sentado en una mesa, usted puede, mira, 3 personas tomándose un café, gente sana y simpática, te mueres de la risa y la pasas muy bien en una mesa. Pero para eso usted tiene que tener pasión. Miren, aquí están muchas de las costureras nuestras, del atelier nuestro. Ellas tenían, y mira que ahí hubo tensión, porque quiero decirles, y para que lo sepan, de las críticas que ha habido sobre la obra, todo el mundo, personas extranjeras, me han dicho a mí, qué vestuario más lindo. Padre, ¿dónde lo alquilaron? Digo, en el atelier de Santa Bernardita. Pero, y allí todo, y lo bueno era que había, te traían quesito, yo siempre daba vuelta a las muchachas, pero siempre había algo, comida muy buena, ¿entiendes? O sea, y la ha pasado, pero ¿qué es lo que la gente se está perdiendo? Porque como nosotros los curas lo que hemos hecho es templos para que la gente venga a misa. No, hombre, no, señores, esto cuesta mucho dinero mantenerlo para que usted nada más que tenga esto abierto por una misa. Por eso hay un merendero y por esto de la capilla. Hermano, se hemos hecho hasta un cementerio para que usted no tenga que ir en un gallo y lo entierren aquí. Así que no tienen que viajar. Usted se muere y lo metemos ahí, se acabó el problema. Así que no tiene ni que viajar. Claro, hasta cementerio. Lo único que falta es un supermercado. Eso es lo único que falta. Entonces, pero si es que lo estoy sacando de aquí. Lo estoy sacando de aquí. Lo tenían todo en... La palabra comunidad viene de común. Todo lo tenían en común, por lo tanto todos eran comunidad. Eso es todo. Y como comunidad, dentro de 3 semanas nosotros vamos a ofrecerle a la iglesia de Puerto Rico y a gente que viene de la República Dominicana, vienen 30 personas a la convivencia. 30. Un hermano que estaba aquí, que se fue para allá, y ha hablado tanto, y ha hablado que esta vez está 30, ya te lo dijo. Por favor, búsquenos, yo estoy llevando 30 personas. Y usted se registró porque este ya se registró. Y está en la República. Y nosotros como iglesia, porque tenemos las facilidades y los contactos, vamos a compartir nuestra comunidad con las otras comunidades. Eso es lo que Dios quería. Por eso nos dijo, vayan por el mundo, vayan por ahí, háblenle a la gente de mí, intoxíquenlos con mi persona. No lo hemos hecho muchas veces. Y por eso cualquier pelagato se lleva gente. Cuando yo oigo a la gente, fulano se fue para los mitas. A los mitas. Imagínate tú, que sabes lo Vita decía que ella era la reencarnación del Espíritu Santo. Imagínate tú. El Espíritu Santo tiene mejor gusto, hijo. Imagínate tú. Y ahora Aarón es la reencarnación de Mita. O sea, es un mejunje que tienen ahí. Y así todos, benditos, son gente buena, y son muy fieles. Son muy fieles. Y yo les digo esto, hermano, porque estamos en Pascua, estamos en un momento fuerte del mundo. La convivencia, siempre venían venezolanos a la convivencia. Siempre venía. Ahí se conoció Ricardo con su esposa. Se conoció, ¿te acuerdas, Janine? Se conocieron en una comunidad. Aquí se conocieron y después se casaron. Yo los quiero mucho, o sea, y piensen en esto, no caigan en la tentación
de ser gente más, uno más. Usted no es uno más. A mí me encanta la teología católica, dice un postulado muy lindo que dice, si un solo ser humano hubiera pecado, oigan esto, por un solo ser humano Cristo hubiera muerto y resucitado. Por uno. Es que uno le explota la cabeza. Pero por uno, hombre, no, por uno, por ti, por mí. Y cuando uno se mira en un espejo y uno ve lo que uno le ha hecho, y a él no le importa. No me importa cuántas veces me traiciones, no me importa cuántas veces me baje, yo siempre voy a estar ahí para ti. Ese es el Dios nuestro. Y este Dios no es una religión, este Dios es una vivencia. Amor, con amor se paga. Y amor no es un montón, hermanito, amor es una fuerza que es cambiar la suerte del universo. Pidámosle a Dios que la comunidad de la iglesia, la comunidad de los creyentes en Cristo, podamos nosotros darle testimonio a un mundo que está tan dividido. Hermanos, los que se están matando en Venezuela son hermanos. La gente que ustedes ven en las calles que le está disparando al otro es un venezolano disparándole a otro venezolano. Y ustedes saben lo que yo creo, estoy seguro, que los dos están bautizados. Y no dudaría que hayan hecho la primera comunión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se frustró en el proceso? ¿Por qué Chávez y Maduro pudieron dividir un pueblo y Cristo no los pudo unir? ¿Qué pasó? ¿Hay más fuerza en el mal que en el bien? No lo creo. Pero esto a nosotros nos pone en una posición en el mundo de hoy muy precaria. El cristianismo se acabó, el cristianismo light. O somos o no somos. Y por eso, no, porque ahí está el milagro. Yo no escogí el tema de la convivencia, lo escogió él. Síganme. ¿A dónde? Averigua. Pero a esto no fue. A la indiferencia, a mí que me importa, yo no me siento con Pedrito, yo no me siento con Migdalia, yo vengo. A eso no fue. Fue a seguir a Cristo, en el que sufre, el que necesita, el que no tiene. A eso nos dijo que le siguiéramos. Señores, nos dijo que lo siguiéramos a la cruz para después resucitar. Por eso se escogió ese nombre, que cuando yo abrí el papel y digo yo, ¿cómo? Y enseguida me dijo, como me da la gana, ponlo ahí. Y les voy a decir una cosa, yo con ustedes me confieso porque ustedes son de confianza. Yo estuve así de cambiarlo. Digo, este tema, pero si este tema como que no tiene, porque yo puedo. Nadie sabía, a mí me dieron el papelito y Milagro no lo vio. Porque el Milagro me lo da cerrado. Así que yo pude haber hecho un cambalache de eso de los que hacemos nosotros. Y cojo, digo, una corrupción, eso está a la orden del día. Este fue el papelito, lo meto el otro, saco uno que a mí me da la gana. Digo, y Dios me ampare, se me quema la mano y se me quema el alma. Porque enseguida dice, cuidado, esto es lo que yo quiero. Y prepárense para lo que viene. Porque yo estoy seguro, porque cuando él dice algo por segunda vez, es que algo tiene entre manos. Y había 20 temas posibles. ¿Por qué este? Parece que no hemos entendido a dónde hay que seguirlo. ¿Y por qué hay que seguirlo? ¿Y cómo se sigue a Cristo? ¿Y qué se hace para seguirlo? Bueno, ahí está la convivencia de este año. Y el primero que voy a estar sentadito soy yo.
porque a veces uno se cansa, yo le entiendo, uno se cansa, a veces uno dice, ay, pero valdrá la pena, a veces uno digo, ay, pero no importa. Como le dije a una persona hoy en dirección espiritual, camina. Y a veces te vas a quedar un poquito atrás, a veces vas a ir al lado, a veces te vas a adelantar, a veces te vas a parar, pero camina. No te quedes parado, camina. Que a veces vas cojeando, a veces vas con la lengua afuera, a veces vas caminando y tienes calor, a veces vas caminando y tienes frío. No importa, camina. ¿Tras quién? Tras Él, que fue al fin y al cabo el que nos dijo, sígueme. ¿A dónde? A donde Él le dé la gana. Y esta iglesia tiene que volver a escuchar esa palabra. Porque esta iglesia un día se paró, construyó su cosa, su jaleo, y aquí estamos, y no. Y por eso el Papa nos dijo, ¿qué dijo el Papa? Salgan de aquí, que aquí todo el mundo es bueno, o está aburrido, o está dormido. Salgan por el mundo. Hay tanta gente, como yo le dije el domingo, en este país que ni está bautizada. Y no tienen que ir muy lejos, están en sus familias. En su familia hay gente que no sabe quién es Jesucristo. Y yo he puesto dinero con ustedes aquí mismo ahora. ¿Y sabe lo que hemos hecho? Los hemos ignorado. Es que ya yo se lo he dicho tantas veces. Y yo te pregunto y ahí lo dejo. Y si a ti no te lo hubieran dicho tantas veces como te lo dijeron, ¿tú estarías aquí hoy? Pudieron contigo y tú no puedes con otro. Es que te falta pasión. Y no te preocupes, sigue buscando, que donde fuego hubo, cenizas quedan. Amén. Hermanos, vamos ahora a presentarle al Señor nuestras peticiones. Hermanos, Dios quiere atender todas nuestras necesidades, pero quiere que se lo pidamos libre y confiadamente. Por eso, con humildad de corazón, digamos, escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por la Iglesia, para que, asociada al misterio pascual de Cristo, se vea renovada y anuncie el Evangelio de la misericordia, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los pueblos que sufren las consecuencias del pecado, la guerra, nuestra hermanita Venezuela, el hambre, la injusticia, la falta de Dios, para que la oración eclesial les alcance de Dios fortaleza y fe para asociar sus vidas a la de Cristo crucificado y resucitado, y por Él queden libres de todo mal, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los que son perseguidos a causa del Evangelio, para que la firmeza de su testimonio alcance la conversión a los que los persiguen, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los jóvenes, para que reciban la luz de la Pascua, conozcan a Jesús, se dejen fascinar por Él y lo sigan, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por todos los que han muerto, muy en especial hoy, oramos por Zenaida Alvarado, Hilda Maldonado Rivera y William Morel, para que Jesús les conceda la resurrección y la vida, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por nosotros mismos, para que, como la primera comunidad cristiana, qué cosa más linda, seamos capaces de poner todo en común, la vida, la fe y los bienes, y para que este testimonio
de credibilidad a nuestra predicación. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Escucha, Padre, nuestras oraciones y haz que crezca entre nosotros la vivencia profunda de una caridad real, fruto de la Pascua de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos al Señor por esta ofrenda que estamos reuniendo para costar nuestra convivencia, que el Señor siempre les dé para que ustedes sigan dando y para que su vida sea una ofrenda agradable a Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Señor Dios, que estos misterios pascuales, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que proclaman un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Zenaida, a Hilda y a William, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, San Pío V, Santa Bernardita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Ten
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo, Amén. la sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos. Recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Mañana comienza el mes de mayo, comienza también después de la misa inmediatamente la oración por la convivencia, durante todo el mes de mayo, hasta llegar el día antes, para tener todo ese mes, pero en el mes también vamos a tener, hay cosas que no hemos tenido, yo le pedí mucho este año para que va a haber el rosario viviente el sábado antes de la convivencia, para tener el rosario viviente y después en procesión con la imagen de la Virgen del Rosario de Fátima, que vamos a tener la película este fin de semana. Si usted la vio, vuelva a verla. Yo la voy a volver a ver. Con todo lo que está pasando en España, que España ganó el Partido Comunista. Hoy en día los comunistas son muy astutos y le ponen socialismo, pero es el mismo perro con diferente collar. Ellos, como no tienen mayoría en la Corte, van a tener que hacer gobierno con Podemos, y Podemos totalmente comunista. Así que España se nos fue de las manos también, México se nos fue de las manos, Bolivia se nos fue de las manos, Cuba se nos fue de las manos, Nicaragua se nos fue de las manos, y hay muchas cosas que están en baño de María, como dicen por ahí. Cuidado, porque uno de los candidatos de Estados Unidos, Sanders, es comunista abiertamente, y otros lugares que hay personas. Algunas son mujeres también. Y yo, comiendo la película, digo, pero se estaba todo ahí. Pero la gente dice que esos son inventos. Y lo bonito de esa película, bueno, lo bonito no, lo bueno, es que la película te pone datos. Por ejemplo, la aparición primera comienza en el momento que estalla la revolución bolchevique. Qué casualidad, ¿verdad? Que la aparición viene acompañada del estallido de la revolución bolchevique con Lenin, que era un diablo. Y de ahí para adelante, y él lo dijo, estamos en pleno, por eso se llama el último secreto, ¿no? Que no es ningún secreto, ya lo dijo todo muy claro. Le dijo, mire, tienen que hacer esto, háganlo, no nos ha dado la gana, la gente de Rosario no se hace nada, entonces bueno, pues estas son las consecuencias. Y la confusión, el caos, la cosa, la gente, yo no sé si ustedes, porque yo venía, pero las imágenes de Venezuela eran horribles.
Y la gente pobrecita dice, ya está bueno, tenemos hambre. Es pobrecita. Señores, estamos hablando de Caracas. Estamos hablando de Caracas. Yo digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Y me estaban diciendo, me imagino, acuérdense de las medicinas, me llamaron, dice que en Cuba hay un hambre. Porque acuérdense que ellos dependían de Venezuela. Y si allí no hay que va a haber, es horrible, horrible. Me decía una persona, Padre Willy, ni con dinero extranjero, no hay que comprar, no hay que comer. Llevamos meses que no tenemos ni pan para comer. Están aquí al lado. Y todo esto nos lo dijeron. ¿Y no sabe quién nos lo dijo? Mami. Una madre nunca abandona un hijo. Por eso yo tuve esta inspiración este año, que nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Un rosario viviente, no se había hecho nunca. Y este año, y fíjate que fue la Virgen de Fátima. Hágalo con la Virgen de Fátima. Por eso les digo, y por eso les estoy pidiendo, venga a la convivencia y traiga una persona. Regístrense ya. Vamos a hacer que esto sea un derramamiento de misericordia. Vamos a hacer la convivencia una gran intercesión. Pero eso nos toca a todos. Yo voy a poner la carpa para 1.500 personas, lo voy a hacer en fe. Si todo el mundo que viene aquí trae una persona, hay que hacer otra carpa. Y yo creo que todos teníamos, o sea, porque se lo debemos a Puerto Rico y al mundo entero. La convivencia se pasa. El año pasado eran 182.000 personas que vieron la convivencia. Se la debemos al mundo, se la debemos a Puerto Rico. Aquí no hay más nada que esto. Pues solamente nosotros nos tiramos en fe. Los cooperantes, pero ¿cómo tú lo haces? Digo yo, en fe. Como dice Fidel, todo esto es en fe porque, claro, yo no lo pienso mucho porque si lo pienso mucho esto es crisis. Pero yo lo rezo y digo, no, y es que tú sabes que tú estás haciendo algo que es de Dios. ¿Saben por qué? Porque para mí no hay nada. Si hay un fin de semana que yo termino con un dolor de espalda, desde que empiece el viernes yo me pongo trinco. Y a mí se me pone esto aquí. ¿Por qué? Porque que yo no llueva, que la cosa, que no rompa lo que... Es una tensión. Hay dos eventos que desde que empiezan yo quiero que terminen. Una es la convivencia y la otra es la feria. La convivencia me da más tranquilidad porque es más espiritual. Y son dos cosas que yo no saco con eso, pero son necesarias. Entonces, ustedes me tienen que acompañar. Fíjense que no les digo nunca, tienen que acompañarme porque Puerto Rico necesita esto. Puerto Rico no es que esté bien. Y a mí me da mucho miedo este momento histórico de Puerto Rico, porque el río revuelto es ganancia de pescadores. Y esta gentuza, son gentuzas, y perdóname, Señor, que estoy en un altar tuyo, se alimenta del caos. Yo le llamo gente bacteriana, porque la bacteria necesita oscuridad, humedad, suciedad. Por eso le huyen al cloro y a la luz, y por eso los aire acondicionados están en calor, fíjense, el calor, en la oscuridad, son de bacterias, estas gente son bacterianas. Y cuando hay mucho caos, ¿cómo es que llegó Chávez? Porque había un caos en Venezuela. ¿Cómo llegó López Obregón a México? Porque Peña Nieto dejó en caos a México. ¿Cómo llegó el Suárez en España? Porque le alfombran el camino. Y entonces empiezan a destruir. No, que hay muchas cosas. Y entonces empiezan a prometer. La universidad va a ser gratis para todo el mundo. Y la salud que no sé cuánto. Y digo, bueno, y cuando todo el mundo le dé gratis a todo el mundo, ¿qué va a hacer la otra gente? Porque ellos se pasan la vida repartiendo lo de todo el mundo. Y cuando se acabe lo de todo el mundo, porque yo voy a repartir el dinero tuyo. Y cuando se acabe el dinero tuyo, la universidad gratis. ¿Y cómo le pagamos los maestros? Pero la gente es tan boba. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! La salud va a ser gratis. ¿Y con qué compramos las medicinas para la gente? Y los médicos, todos los médicos, todos ninguno va a cobrar. Todos los médicos van a ser pro bono.
Sí, Pepe, ya los veo con las maletas hechas que los están buscando en Estados Unidos. Cuidado, que aquí hay gente hablando así. Y hacen así, mira. ¡Pum! Y caen ahí. Y les voy a hacer una historia, porque ustedes son mi gente y tengo que hacerla. Yo tengo muchas historias. Yo tuve al lado mío, en la Academia Sagrado Corazón, a la doctora, la mamá de Marucci, la señora doctora Santana, que no he oído mucho de una mujer brillante, catedrática de literatura española en la Universidad de Puerto Rico, pero ella daba clase en la academia era una escuela que la cerramos y la vendimos, pero era el tercer colegio de Puerto Rico, una escuela excelente. Y ella daba clase y era cubana. Un día me dijo, mira, padre Willy, lo que pasó en Cuba fue culpa nuestra. ¿Cómo que culpa nuestra? Dice, mira, yo era catedrática del Instituto de Santiago de Cuba, la punta. Y como nosotros siempre la indiferencia, no, que eso no puede pasar, que no sé cuánto, ya había llegado la revolución, pero ellos empezaron a cogerlo todo. ¿Y qué pasa? Vino las elecciones de la facultad para el consejo de la facultad. Y ellos, tú vas ahí, no, ¿para qué? Si es lo mismo de siempre, que no sé cuánto, bla, 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 bla. Y cuando llegaron el lunes, el presidente del consejo, la vicepresidenta, la tesorera y la secretaria eran del Partido Comunista, porque ellos sí fueron, y hubo quórum y se llevaron todos los puestos. Y nadie los podía quitar porque ellos no fueron, ellos fueron, y vieron quórum. Y culpa nuestra, el instituto se quedó en manos de ellos. Esta película, hermanito, lo que pasa es que ya yo la vi. ¿Ven? En Cinemascope, 3D, con agüita en la cara. ¿Ok? Y yo no quiero volver a ver la película, ni quiero que ustedes la vean. Créanme que la película existe. Y hay que tener mucho, hay que interceder y que la Virgen nos proteja. Porque fíjense, y ustedes no lo saben, Portugal se salvó porque Portugal en ese momento tenía un gobierno anticlerical y comunista. Y la Virgen de Fátima salvó a Portugal del comunismo. Porque en ese momento empieza la guerra civil en España y no pasó a Portugal. Y esto no es cuento cura, vayan a ver la película. Así que yo les digo esto porque alguien me decía, ¿y usted qué gana con decirle esto a la gente? Quererlos y amarlos, porque yo les digo una cosa, yo no tengo nada aquí. Ustedes son mi familia, yo no tengo familia de sangre, yo no tengo propiedad. Mi carro yo lo puedo dejar ahí, yo no sé qué lo va a hacer, tiene 20 años. Que ya me dieron la noticia que hay que cambiarle no sé cuántas cosas. Pobrecito, hay que hacerlo, pues ya lo da más. Yo no tengo nada, yo puedo coger 4 cosas, meterlas en mi maleta y me voy y yo no pierdo nada. Que alguna persona dice, ¿y usted qué gana? Yo no gano nada, hijo. Como yo no gané nada con Fidle. ¿Y qué gano yo con la convivencia? Si yo me paso todo el año yendo a convivencias y voy y me reciben en el hotel y todo, yo no tengo que organizar. Lo hago por Puerto Rico, porque a mí me enseñaron que cuando usted a una persona no se lo dice, hace algo por esa persona. Y aquí hay mucha gente, te quiero un montón, y a la primera te la deja. No, no me digas que me quieres, que se te note. Dame un besito de vez en cuando, a mí no, porque no quiero problemas, pero la gente, y la gente no se da cuenta. Cuando usted ama a alguien o algo, usted da la vida por eso. No lo dice, lo hace. Y esta parroquia se ha distinguido por eso. ¿Qué sacamos ustedes, las muchachas del atelier? Ver lo que se hizo y poder darle dinero a la fondita, a Casa Raquel, que está teniendo desgraciadamente, y gracias a Dios, por lo menos de 15 a 20 personas semanales. Mujeres que vienen ahí, y quiero darles la gran noticia, que de 20 que vienen, 20 están diciendo voy a tener mi bebé. Ese boletito, ese anunciero que te compró, ahí está.
Y no tenemos que estar con el corazón en la boca porque tenemos por lo menos para pagar un año de lo que necesitamos. Y una persona, cuando yo hablé de Casa Raquel, tuvo la osadía de decirme, usted con sus locuras, pero ¿sabe lo que yo hice? Usted sabe cómo soy yo. Cuando yo hice el open house, le mandé una notita. Digo, te estoy invitando a que vengas a ver mi locura. No, pues yo no me voy a acostar con eso. Yo por lo menos, eso es para ustedes, la gente es muy osada. ¿Cómo que uno va a tener locura? ¿Y eso qué cosa es? Que estoy loco, claro, que si yo seguí un loco, que siendo Dios hizo como yo, para darme a mí la vida eterna. ¿Cómo no va a seguir el loco? Ser un loco. Los cristianos somos gente loca, pero no loca gente de mente, de creernos que somos Napoleón. Locos que sabemos que cuando tenemos a Dios de nuestra parte, la victoria es nuestra. Y eso es lo que yo les pido, sueñen conmigo porque se puede, y esta islita puede hacerse así, pero hay que hacer un esfuerzo porque se nos está yendo de otros lados. Así que perdonen el tiempo que he cogido, pero es un día hermoso y Dios me lo ha dicho y yo lo creo. Y como a mí me mandan y yo obedezco, así que yo les digo, quedemos en las manos de Dios y pidamos mucho y corra la voz, todo el mundo que está aquí presente tiene por lo menos una persona que necesita de Dios. Cada uno en su ambiente. Tú, por ejemplo, ustedes que son matrimonio, ustedes que son más jóvenes, tú que tienes una amiga, tú que tienes un amigo. Todo el mundo aquí sabe en su lugar de trabajo que hay aquí. Y están, mira, en la mano. Hace falta que tienes que venir conmigo. Hazme este favor, regálame esto por cumpleaños. Y la gente es buena. Y qué lindo que lo que le dije el domingo que te diga, gracias por invitarme, porque encontré a Dios. Hermanos, quedemos en paz, nuestra misa ha terminado. Y como siempre, Isabelita, la siempre fiel, va a estar en la oficina para los que están inscribiéndose a la convivencia.